titulares. Credenciales para asambleístas provinciales se entregarían la próxima semana. En medio de señalamientos, Lasso entregó las primeras 25 ambulancias. Daniel Noboa asistirá el próximo 17 de noviembre a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Analistas atribuyen la renuncia de Aguiñaga de la presidencia de Revolución Ciudadana a pugnas internas. En Cañar y Manabí, capturan a 3 personas por tráfico de migrantes y pornografía. 12 sacerdotes que permanecían presos en Nicaragua fueron enviados al Vaticano. Y en los deportes, Rafael Verduga y Matías Oyola presentaron su candidatura para presidencia y vicepresidencia de Barcelona. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. Muy buenas noches a quienes nos sintonizan a esta hora. La concejal María Eugenia Barreiro fue electa como vicealcaldesa de Durán. En otro tema, la CONAIE hace algunos pedidos al presidente electo. Uno de ellos es el cumplimiento inmediato de las decisiones democráticas de las consultas populares sobre el Yasuní y el Chocó andino. Aquí iniciamos. Los postulantes a jueces de la Corte Nacional de Justicia rindieron las pruebas psicológicas como parte del concurso público para la designación de 7 jueces para la Corte. 191 postulantes del concurso público para la selección y designación de 7 jueces para la Corte Nacional de Justicia realizaron la prueba psicológica en las instalaciones del Complejo Judicial Norte en Quito. Esta prueba se tomó con el objetivo de determinar cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que impida ejercer las funciones inherentes al cargo, y está compuesta por un test psicológico y una entrevista con un psicólogo que fue definido para cada uno de los concursantes mediante un sorteo ante un notario. Este examen es trascendental, ya que si el participante es calificado como no idóneo, quedará fuera del concurso independientemente de sus calificaciones, y quienes pasen deberán realizar exámenes de confianza. Según el cronograma, hasta el 27 de octubre culminará la fase de evaluación psicológica, y hasta el 1 de febrero del 2024 será la fecha tope para conocer quiénes serán los ganadores del concurso. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Tras el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas concedió la medida al considerar que se garantizará la comparecencia del imputado en un proceso y evitar que salga del país. Recordemos que Rodríguez es investigado por el delito de prevaricato al haber restablecido los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, quien tiene una sentencia ejecutoriada, aunque también lo indagan por otras acciones tomadas. Mañana en la Comandancia General de la Policía Nacional en Quito se volverá a analizar el tema del arresto domiciliario con autoridades del Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia y la Policía Nacional. El tema del arresto domiciliario en la justicia ecuatoriana volverá al análisis este viernes en la Comandancia General en Quito por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, Corte Nacional de Justicia y la Policía Nacional. Lo que preocupa a los involucrados son la cantidad de personal policial empleados para custodiar a los procesados y que no estén vigilando las calles del país, además del dinero que el Estado debe emplear para hacer cumplir esta disposición. Para el abogado penalista Pedro Bermeo, destaca que esta medida debe tener una finalidad procesal. Las medidas cautelares, todas las medidas cautelares de carácter personal, tienen como finalidad garantizar la comparecencia, la inmediación de esta persona que ha sido procesada al proceso penal y consecuentemente en el caso de que se llegue a una audiencia de juzgamiento, esta persona comparezca a esa audiencia de juzgamiento. Bermeo discrepa sobre cómo se está aplicando este mecanismo para algunos casos, como son con los procesados por el narcotráfico. El artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal señala esos casos
como aquellos especiales en los cuales se puede sustituir la prisión preventiva a una medida cautelar de arresto domiciliario. Señaló que la persona procesada no estará necesariamente sometida a la vigilancia policial permanente y que ésta podrá ser reemplazada por la policial periódica y obligatoriamente deberá disponer del uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Y que la vigilancia por parte de un policía, de un agente de la Policía Nacional, puede ser o permanente o periódica. Eso lo deberá determinar una autoridad competente que en este caso, al ser un proceso penal, la única autoridad que puede imponer medidas cautelares o modificarlas es una autoridad jurisdiccional. La preocupación de las autoridades, al igual que el penalista Pero Bermeo, es la mala aplicación dentro del artículo donde el arresto domiciliario es una de las formas de medida sustitutiva, pero no la única. El resto de medidas cautelares. La presentación periódica, la prohibición de salida del país, el uso de vigilancia electrónica, el grillete electrónico. O sea, todas esas son más medidas cautelares. Entonces, ¿cómo el sistema de administración de justicia garantiza que esa persona va a cumplir? Que con esas medidas cautelares nuestro sistema de administración de justicia no pueda, digamos, asegurar la comparecencia de un procesado. Es de que ya estamos hablando de que nuestro sistema procesal tiene un montón de fallas y lastimosamente no sirve para nada en estas. Finalmente, para el experto Pero Bermeo, existen las posibilidades para garantizar la comparecencia de un procesado dentro de un juicio penal y aplicarse correctamente las medidas sustitutivas y así poderlas cumplir. Este jueves inicia el primer viaje oficial e internacional de Daniel Noboa como presidente electo de Ecuador. Noboa visitará España e Italia con el objetivo de analizar temas migratorios, relaciones bilaterales, visa Schengen, entre otros, además de reunirse con inversionistas en busca de dinero para financiar proyectos económicos. Y como parte del proceso de transición gubernamental, Daniel Noboa asistirá el próximo 17 de noviembre a la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. En esta cita recibirá información detallada de cómo opera el crimen organizado en el país. Tras el primer encuentro entre el presidente en funciones Guillermo Lasso y el electo Daniel Noboa, ahora la segunda cita entre ambos mandatarios en el marco del proceso de transición será el 17 de noviembre. Ese día se reunirá el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, y a la cita fue invitado el presidente electo Daniel Noboa. Así lo confirmó en una entrevista televisiva el ministro de Gobierno Henry Cucalón. Días atrás, el ministro del Interior Juan Zapata aseguró que desde su cartera tiene toda la información lista para presentarle al presidente Noboa y a su equipo de trabajo. Adelantó que los informes giran en torno a 3 ejes: estructuras del crimen organizado, contrataciones en equipamiento y cambios requeridos en materia legal. Para el analista en seguridad Hernán Moreano, esta reunión es clave para que Noboa y su equipo conozcan la realidad a la que se enfrentan antes de su posesión en el mes de diciembre. Por eso recomienda que a la cita debería asistir con todo su gabinete de seguridad definido. Yo considero bueno que el presidente lo que debe hacer en las próximas semanas es escoger a la gente apta e idónea para ocupar los cargos de ministro de Defensa, ministro de Gobierno, ministro del Interior, también como director del Centro de Inteligencia Estratégica y también como secretario de Seguridad, ¿no? Deben ser personas que conozcan sobre seguridad, defensa, seguridad integral y también inteligencia estratégica en sí. En ese sentido, será imperativo que la información sea precisa, asegura Moreano, sobre todo en lo relacionado con las formas de expresión del crimen organizado transnacional. No, recordemos que estas mafias transnacionales tienen mucha presencia en lo local, con varios negocios y economías ilícitas, ¿no? Narcotráfico, tráfico de armas, minería ilegal, lavado de activos, ciberdelincuencia, lo que es migración ilegal, entre otros. Entonces yo pienso que el problema es transnacional. Por tal motivo, la solución debe ser transnacional en sí. Se espera que Noboa sea posesionado en el cargo como presidente a mediados de diciembre. Mientras tanto, queda poco menos de 2 meses para continuar con el proceso de transición. Pasadas las 10 de la mañana de este jueves 19 de octubre se suspendió la sesión ordinaria número 85 del Pleno del Consejo Nacional Electoral
debido a la ausencia de reportes que necesitaban ser procesados. Esto luego de haber instalado la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio de las elecciones anticipadas 2023 de la segunda vuelta y el examen de las actas de escrutinio de las juntas provinciales electorales y del exterior. En este sentido, se confirmó que 24 provincias han finalizado el procesamiento de actas. Y según el consejero del CNE, José Cabrera, de momento se mantendrán las fechas del calendario electoral para la entrega de credenciales a asambleístas y al presidente de la República, acto que está previsto sea en noviembre. Hasta el momento, el 8 de diciembre está estipulado que se realice la entrega de credenciales para asambleístas, mientras que el nuevo presidente recibirá el 11 de diciembre. Esto siempre y cuando no se presenten recursos de impugnación. Las fechas para la entrega de credenciales se ajustan a que no se presenten o se presenten recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Tribunal Contencioso Electoral. Posteriormente de evacuar esos recursos, procedemos a hacer la asignación de escaños. La asignación de escaños también puede ser objeto de apelaciones e impugnaciones. Una vez resuelto eso, recién nosotros proclamamos resultados definitivos. Luego de eso, la Asamblea tiene 15 días para autoconvocarse y elegir sus autoridades, aunque las entregas de credenciales para asambleístas provinciales se entregarán la próxima semana. Las 23 provincias están ya el 100%. Únicamente falta el escrutinio, terminar el escrutinio en Sucumbíos, que hay 52 paquetes que están de extraerse hacia la delegación provincial desde los sitios de difícil acceso. El día martes se ha dispuesto que entreguen las credenciales en las juntas provinciales electorales, en las delegaciones de todo el país. A excepción de Pichincha, que la entrega será junto con las nacionales. Guayas será el miércoles 25 y Manabí el jueves 26. Anaí Vélez, Noticias Soromar. Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, anunció su renuncia irrevocable a la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana y resaltó sus logros al mando del movimiento correísta. Analistas atribuyen su salida a pugnas a la interna del partido. La salida de Marcela Aguiñaga de la presidencia del Movimiento Revolución Ciudadana sorprendió a todos el pasado 18 de octubre. A través de un video publicado en su cuenta de X, Aguiñaga anunció su renuncia, la misma que coincide con las recientes críticas en su contra por parte de Pierina Correa y tras la derrota del partido en las presidenciales del último domingo. Sueño con dejarles un mejor país. Hoy lo hago desde la Prefectura Ciudadana del Guayas y hasta hoy como presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, espacio que he liderado en medio de la adversidad. Aguiñaga también recalcó que a pesar de haber perdido la presidencia de la República, el Movimiento Revolución Ciudadana logró consolidarse como la primera minoría en la nueva Asamblea Nacional y que eso la convierte en la primera fuerza política del Ecuador. Sin embargo, los motivos de su dimisión aún no quedan claros, pero en la misma pieza audiovisual dejó abierta la posibilidad de pugnas a la interna de la Revolución Ciudadana. Estoy convencida de que las luchas solo se abandonan con la muerte y que el camino de la política es un camino de resistencia, pero también de mucha ingratitud, que también está acompañado a veces de infamias y calumnias que trastocan a nuestras familias. Para el analista político Jorge León, los roces entre los integrantes de los movimientos políticos son más susceptibles de ocurrir luego de derrotas electorales. Y más aún en estos casos donde se agudiza más por la no obtención de los resultados. Habría que ver a la interna qué es lo que ha ocurrido de manera exacta, que eso absolutamente nadie lo sabe, pero sí causa sorpresa que tras las declaraciones de la hermana del presidente, la asambleísta electa Pierina Correa, esto se termine desmoronando. Pero más allá de las declaraciones de Pierina Correa, donde aseguró no estar de acuerdo con que los directivos del movimiento sean candidatos o autoridades electas, el analista consultado ve en este episodio un punto de partida para el recambio de la Revolución Ciudadana de cara a los comicios presidenciales de 2025.
Yo creo que va más por el tiempo que la organización política tiene de cara al 2025 y de esta reestructuración, de esta reingeniería que tiene que hacer no solamente el RC, todas las organizaciones políticas, mi querido Eder, porque si las organizaciones políticas no están en capacidad de innovar o no van a innovar en estas siguientes elecciones, prácticamente van camino a la extinción si es que no están ya extintas. Luego de la renuncia de Aguiñaga, el Buró Político de la Revolución Ciudadana agradeció y calificó como invaluable la gestión de Aguiñaga. Sin embargo, no aclaró las razones que motivaron su salida. Además, hasta el cierre de este reportaje, el líder máximo del partido, Rafael Correa, tampoco se ha pronunciado al respecto. No olviden seguirnos a través de las plataformas digitales donde pueden disfrutar en vivo todos nuestros informativos, además de sus novelas y películas favoritas desde nuestra página web www.oromartv.com. Con esto hacemos una pausa, enseguida volvemos nuevamente con ustedes. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El gobierno realizó la entrega de las primeras 25 ambulancias a la red pública de salud. El evento se realizó en Manta, donde estuvo presente el presidente Guillermo Lasso. Yo recuerdo que hace 12 años no pidieron ayuda de la ONU, sino seguramente otro Daniel Mendoza por ahí. Se robó el dinero de las ambulancias y no eran ambulancias, eran unos furgonetas nomás. Estas son ambulancias que están totalmente equipadas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, llegó hasta las instalaciones del Rodríguez Zambrano de Manta en Manabí para realizar la entrega de las primeras 25 ambulancias para la red de salud pública, 15 4x2 y 10 4x4. Pero todas están asignadas, todas tienen personal, todas tienen los recursos necesarios, ¿no? Estas primeras ambulancias serán distribuidas en Guayaquil, Durán, Machala, Daule, Huaquillas, Pasaje, Santa Cruz y Manta. Y las ambulancias 4x4 serán distribuidas en Tulcán, Quinindé, Lago Agrio, Suchufindi, El Chaco, Tena, Pangua, Pastaza, Colta y Taisha. Estas primeras ambulancias son parte de una adquisición de 186, para lo que se destinó una inversión de 24,6 millones de dólares. Este mes de noviembre 62, el mes de diciembre 76 y 24 ambulancias llegarán los primeros 2 meses del próximo año. Además, estas ambulancias que vienen desde España incluyen el mantenimiento preventivo durante 2 años. Están equipadas, pero también están con todos los insumos, los medicamentos para la atención de las emergencias. Tienen todo lo necesario para, a partir de hoy, incluso gracias a la coordinación zonal, el tanque lleno de gasolina para que puedan llegar hasta su hospital. En este evento de entrega, Lasso, además de referirse a las ambulancias, también mencionó a Daniel Mendoza, ex asambleísta por Manabí, involucrado en el desvío de los recursos para la Casa de Salud para Pedernales. Quiero empezar contándoles por qué son 186 ambulancias, es decir, 28 más de las 158 previstas originalmente. ¿Por qué? Porque se logró un descuento. Nosotros trabajamos honestamente. Aquí no hay ningún pacto con Daniel Mendoza, el que se llevó el dinero del hospital de Pedernales. Pero hubo más acusaciones y críticas. La mala política es la de Daniel Mendoza. La mala política es de 2, 3 políticos que se dedicaron a tratar de destituirme desde los primeros 100 días de gobierno. 4 intentos de destitución, hasta que dije, ya el pueblo ecuatoriano está cansado. Mejor es mandarlos a su casa. Y el 75% de los ecuatorianos dijo,
se respira paz en el Ecuador, se respira tranquilidad. Así hemos tenido al ministro de Salud preocupado de la gestión y no tener que ir a la asamblea a reportar los absurdos de preguntas que hacían esos legisladores o legisladoras que más parecían tico-tico o un payaso de circo que ecuatorianos preocupados por el Ecuador. Belén Mendoza, Noticias Romar. Hay expectativa por la definición del sueldo básico para 2024. El gobierno confirmó que en caso de no haber un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, el aumento será de $25. Si trabajadores y empleadores no llegan a un acuerdo sobre el salario básico unificado para 2024, el gobierno de Guillermo Lasso lo dejará definido en $475, tal como fue la promesa de campaña del mandatario saliente. Es decir, que la oferta será aumentar en $25 el monto actual. Y es que aunque el mandato fue interrumpido con la muerte cruzada firmada en mayo de 2023, los tiempos legales permiten a Lasso definir el salario básico para 2024 en su gestión. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, confirmó que el tema quedará resuelto por esta administración y no será delegado al presidente electo Daniel Noboa. En tanto, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, cuyos miembros fueron renovados a finales de septiembre y posesionados el 2 de octubre, debe autoconvocarse hasta el 20 de noviembre para hacer las respectivas propuestas. Una de las posturas es la del Frente Unitario de Trabajadores, que se pronunció recientemente sobre el tema. Ellos anticiparon que plantearán que el sueldo básico para 2024 se equipare con el costo de la canasta básica vital, que es de $550. Por su parte, el sector empleador espera que el cálculo sea técnico. Lo cierto es que de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, el Ministerio de Trabajo, que también conforma el órgano tripartito encargado de la definición de este rubro, será quien disponga el valor del alza. Tania Loor, Noticias Oromar. Cambiando de tema, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas elegirá nueva directiva este 20 de octubre en Salitre. Esto en medio de una deuda pendiente del gobierno y la falta de recursos para afrontar al fenómeno del Niño. Para este 20 de octubre está previsto que la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas elija a la nueva directiva en Salitre. Estas elecciones se dan en medio de una deuda de $140 millones que el gobierno le debe a los municipios, por lo que será heredada al gobierno de Noboa. De hecho, el presidente de AME aseguró que ya han mantenido conversaciones. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los planteamientos que tenemos como Asociación de Municipalidades Ecuatorianas? Ha logrado entender cuál es la problemática, de alguna forma se ha comprometido para trabajar de manera articulada para atender estas necesidades. No va a ser sencillo también. Otro de los inconvenientes es la falta de recursos para atender la emergencia del Niño. Nos han indicado que están disponibles, lógicamente ahí ustedes conocen perfectamente cuáles son los procesos para contratación. Lo que nosotros hemos venido pidiendo como AME es que se simplifiquen los procesos para que se logre entender de que en emergencia no podemos cumplir con un proceso regular, sino más bien que sea algo simplificado y que nos permita dar atención preventiva. La asociación espera que al menos 3 listas se inscriban. Al evento están invitados los 221 alcaldes del país, aunque solo están confirmados 180. Anaí Vélez, Noticias Oromar. Durante 7 meses, 198 guardias de seguridad que prestaron sus servicios a la empresa municipal de Cuenca no recibieron el pago de horas extraordinarias, suplementarias y jornada nocturna. Estas irregularidades se identificaron tras una investigación solicitada por el alcalde. Entre noviembre de 2022 y junio del presente año, se dieron algunas irregularidades que vulneraron los derechos del personal de seguridad que presta servicios a la empresa municipal Etapa. Nos dimos cuenta que no les estaban reconociendo lo que conlleva el tema de horas extras, suplementarias, extraordinarias y el recargo nocturno. Cuando tuvimos un primer acercamiento con la empresa nos decían que no, que ellos tienen autorizados los turnos rotativos, pero no era así. Verónica Polo, gerente, señala que en mayo pasado, por pedido del alcalde de Cuenca, se dio paso a la investigación que reveló que la empresa privada
adeudaba $133.000 a 198 agentes que laboran en 70 puntos distintos. Cuando tuvimos un primer acercamiento con la empresa nos decían que no, que ellos tienen autorizados los turnos rotativos, pero no era así. Entonces, ante la resistencia del proveedor a pagar lo que tenía que pagar, lo que por derecho les corresponde a los trabajadores de esta empresa, nosotros acudimos, no solamente nosotros como presión, sino también a través del Ministerio de Trabajo. Una tarea para nada fácil, recuerda la funcionaria, por la actitud de la otra parte, pero al final tuvo que cancelar los $133.000. O sea, los sueldos de julio, agosto, septiembre ya se pagaron correctamente en esta administración, sí. Y en 4 pagos que lo hicieron desde julio, hicieron en julio, agosto, septiembre y en octubre, más o menos en promedio cada guardia recibió entre $600 y $700 adicionales. Además, la empresa se vio obligada a pagar la sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo. Se dieron algunas insistencias para que dentro del trámite se regularice o que paguen a sus trabajadores lo que les corresponde, sin embargo no se llegó a tal fin. Por eso la sanción fue realizada el 22 de septiembre de 17 salarios básicos, más o menos son $7.650. Este 19 de octubre en la capital manabita se llevó a cabo la inauguración de un centro violeta, específicamente el 7º establecimiento de Ecuador encargado de ayudar a la mujer agredida. El evento se realizó con la presencia de la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, asimismo el alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, y el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien aseguró que va a inaugurar 6 centros más antes de entregar su mandato. En Latinoamérica no existe estos lugares tan dignos como son los centros violeta. Gracias, señor presidente. Gracias por apostar por la seguridad, por la integridad de todas las mujeres del Ecuador, por tener estos centros donde sin duda ellas van a estar bien atendidas, bien seguras y sobre todo bien atendidas por un personal sumamente calificado. Fomentar la prevención del cáncer de seno con el autoexamen es una de las metas que tiene la campaña emprendida por el Omni Hospital en el Día Mundial del Cáncer de Seno. Cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Seno. Según la Organización Panamericana de la Salud, es el tipo de cáncer más común y la primera causa de muerte en mujeres. Cada año 462.000 son diagnosticadas con cáncer de seno en las Américas. De esas, 100.000 mueren cada año por esta enfermedad. Esta fecha lo que busca es crear conciencia en las mujeres para que se hagan controles oportunos, para que se hagan un diagnóstico y un tratamiento a fin de poder disminuir la mortalidad. Es una preocupación a nivel mundial la alta incidencia de casos de cáncer de mama que se están presentando y también las muertes por esta causa. En Ecuador aún falta cultura de salud. Hacer de la prevención un hábito puede salvar vidas, señalan los especialistas. Nos falta muchas veces nosotras como mujeres acá ponemos en primer lugar nuestros hijos, la familia, el esposo, el trabajo y nos dejamos para el último. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotras somos el techito de la casa, así que si nosotras nos derrumbamos y no estamos bien, todo se viene abajo. Así que tenemos que tomarnos 5 minutitos para hacernos en casa el autoexamen de mama. Si notamos alguna alteración, acudir inmediatamente al especialista adecuado. Pasados los 25 años, toda mujer debería realizarse una ecografía de mama al menos una vez al año. Y pasados los 40 años, ecografía y mamografía cada año. Eso permitiría detectar el mal a tiempo y aplicar un tratamiento eficaz para evitar la muerte. Cristian Arias, Noticias Oromar. En otro ámbito de la información, desde este sábado 21 de octubre hasta la segunda semana de enero de 2024, se exhibirá en Cuenca el pesebre más grande de Sudamérica. Estará allí hasta el 15 de enero de 2024. Es el pesebre más grande de Sudamérica que ya se exhibe en la Catedral Antigua de Cuenca. Son 1.600 piezas que tenemos, de las cuales 600 tienen un movimiento propio.
80 edificaciones, que está representado desde Belén, Jerusalén, Eucarín, Egipto y Nazaret. Tiene un río de 26 metros de largo, 3 sectores de lluvia, tormentas eléctricas, cascadas, nieve, neblina. Abierto al público desde el sábado 21 de octubre. Por un valor de $3 adultos y $1.50 niños y personas de la tercera edad podrán disfrutar de un recorrido que toma 40 minutos. Las casas y las construcciones, para nosotros ponerlas en escena, nos basamos en datos y registros históricos. Hay un libro en cual nosotros nos basamos cómo era Jerusalén en tiempos de Jesucristo, para ser lo más fiel posible. No lo vamos a hacer al 100%, pero las personas igual pueden revivir esto. Fue el sueño de su hermano gemelo Jimmy Arias Piedra, sacerdote lojano, quien hace 19 años levantó un nacimiento mucho más pequeño, con apenas 20 piezas. El sueño de él siempre fue que el pesebre se vuelva itinerante, que empiece a recorrer el país. Eso estamos haciendo, y hemos creado una fundación que lleva el nombre de él, la Fundación Padre Jimmy Arias. Esta fundación, él tenía un anhelo de ayudar a los jóvenes que padecen enfermedades mentales. Pero ha ido más allá. El pesebre monumental se ha convertido en un destino turístico temporal, cuyo valor de entrada será usado para la restauración de la iglesia del Sagrario. La inversión para ponerlo en escena es costosa, está cerca de los $100,000. Dios mediante, esperamos que pase unos 150,000 las visitas. En Quito pasó los 150,000, o llegó a los 150,000, en Cuenca va a ser mejor. Pero no es tanto el fin económico, porque no tenemos un fin de lucro, sino el poder aportar un granito de arena para pequeñas obras que se puedan realizar. Las puertas se abrirán a partir de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. De esta manera hacemos una nueva pausa comercial, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar algunos sucesos. No cambie de canal. Sicarios llegaron en taxi para disparar contra un sujeto en el interior de una peluquería ubicada en el suburbio de Guayaquil. La víctima fue llevada a un hospital en estado grave. Como quien llega a atender un paciente, a un cliente o a una reunión de negocios, así llegaron los sicarios a Lizardo García y Rosendo Avilés en taxi. Se bajaron y justo cuando el objetivo iba a ingresar a la peluquería de La Negra, le pegaron varios tiros. Llega el chico, dice, porque le dicen negra, dicen, para que me cortes el cabello. Entonces mi hermano, tiene 1 mes y medio conociéndolo, le coge, le abrió acá le sacó el candado, y a lo que ya le abre, bueno, él me cuenta, dice, a lo que ya lo abro, dice, escucha el pum, 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 y él se mete a la carrera, pero ya herido, dice. Inmediatamente los sicarios huyeron de la misma forma en que llegaron, en un taxi amarillo, mientras que al herido lo llevaron a un hospital. Los agentes de policía llegaron para realizar su procedimiento. Las evidencias, entraron hasta allá al cuarto, estaba hecho, todas las paredes manchadas de sangre. Ahí medio le saqué un poco, pero no se pudo más. ¿A él lograron llevarlo a un hospital? ¿Le dieron auxilio? Sí, vinieron rápidamente a llevárselo. Y ahí le avisaron a la mamá del chico, todo. El chico registraba antecedentes delictivos por tráfico de drogas y fue identificado como Carlos Gonzalo Villegas Luna, de 31 años. Cristian Arias, Noticias Oromar. Un nuevo hecho violento se registró en Manta, provincia de Manabí, donde la tarde de este 19 de octubre un hombre identificado como Edgardo Napa, de aproximadamente 60 años de edad, fue asesinado al estilo sicariato en el exterior de un domicilio ubicado en la calle 16 y avenida 20 del barrio Santa Marianita, mientras que en otro punto de la ciudad se realizó la alerta de un ataque a bala
en la avenida 4 de noviembre, lo que dejó como resultado varias personas heridas. Presuntamente habrían salido de una entidad bancaria y se trasladaban en un taxi cuando fueron atacadas por sujetos en motocicleta, quienes les propinaron algunos disparos. La Policía Nacional investiga este hecho. Un ataque armado registrado esta madrugada en Quito dejó 3 fallecidos y 2 heridos. En el siguiente resumen revisamos las incidencias de este y otros hechos reportados en las últimas horas. En Quito esta madrugada un ataque armado protagonizado por bandas delincuenciales en la calle Cumandá del sector San Roque, centro de la capital ecuatoriana, dejó al menos 3 personas fallecidas y 2 heridas. El hecho se suscitó pasadas las 3 de la madrugada cuando vecinos del sector realizaban la feria de productos agrícolas y de mariscos. Al escuchar la ráfaga de balas, quienes se encontraban cerca intentaron ponerse a buen recaudo. La ambulancia de medicina legal llegó al sitio para el levantamiento de los cadáveres. Una de las víctimas es un adulto mayor. No se descarta que los agresores, quienes usaron armas de grueso calibre, tuvieran previamente identificados a sus objetivos. En Puyo, provincia de Pastaza, una cámara de seguridad registró el momento en el que un hombre armado se acercó a un grupo de personas y empezó a disparar sin justificación alguna. En primera instancia, el sujeto atentó contra un solo objetivo. Sin embargo, a los pocos segundos, arremetió contra todos los presentes. Producto de la agresión, 2 personas tuvieron que ser llevadas hasta una casa de salud, donde su pronóstico es reservado. En Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato mientras caminaban por una vía cercana a una unidad educativa. En la escena del crimen se encontró un panfleto amenazante, por lo que se presume el hecho obedecería a las denominadas vacunas. Al lugar se movilizaron familiares de la víctima, quienes protagonizaron escenas de dolor. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que 3 ciudadanos fueron detenidos en las provincias de Cañar y Manabí por tráfico ilícito de migrantes y por contacto con fines sexuales a través de medios electrónicos. Mario Morán, jefe de la Unidad Policial de Tráfico de Personas, informó que ambas detenciones se produjeron la madrugada de este jueves. Producto de esta operación, se detuvo a la ciudadana Patricia C., de 26 años de edad, y al ciudadano Vicente G., de 29 años de edad. De la misma manera, como resultados, se decomisó un arma de fuego, 10 municiones, 2 terminales móviles, 4 computadoras y documentos de viajes de varios ciudadanos, entre ellos pasaportes y carnets de fiebre amarilla. En donde en el distrito de policía Pedernales se procede a la detención de un ciudadano de nacionalidad venezolana que responde a los nombres de Julio G., de 49 años de edad, el mismo que mediante la creación de perfiles falsos en las aplicaciones tanto Facebook, Instagram y TikTok, procedía a reclutar a víctimas de NNA menores de edad. El día de mañana arrancan los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Éxitos a los deportistas ecuatorianos que van a representarnos en esta competencia. Tania, nos vamos. Éxitos para todos ellos. Ligner, amigos, gracias por habernos acompañado en esta jornada informativa. Buenas noches.